Cuando la puerta de la habitación 12 en la posada del cruce de caminos se abrió, la cuidada máscara de compostura de Sasha se hizo añicos, porque el hombre que ocupaba el umbral no era el arrogante señor vestido de seda que esperaba servir esa noche. Era él, el rey Sterling, alto, de hombros anchos y cabello negro como la noche. Aún estaba húmedo por un baño. No llevaba más que unos pantalones negros de talle bajo y la tenue cicatriz que ella una vez había recorrido con dedos temblorosos a los 18 años. Aquellos ojos azul eléctrico, que solían mirarla como si fuera la única estrella en su cielo, se abrieron con una sorpresa cruda y desprotegida. «Servicio de habitaciones», susurró ella. La bandeja de plata en sus manos de repente se sintió demasiado pesada. Sterling no habló, simplemente la miró fijamente. Su pecho subía y bajaba bruscamente. Era como si verla con ese uniforme de doncella negro y plateado le hubiera quitado el aliento. El corsé ajustado, la falda corta, el delantal blanco atado a la cintura. 6 años. 6 años desde la noche en que todo ardió. Y allí estaban, dos extraños vistiendo los fantasmas de quienes solían ser. Pero el verdadero peligro no era el pasado chocando contra el presente. Era el secreto que llevaba bajo su almidonado delantal. Un secreto que podría matarlos a ambos antes del amanecer. Y la forma en que la mirada de Sterling recorrió lentamente su cuerpo, le dijo algo. Se detuvo en la curva de su cadera, en la línea expuesta de su clavícula. Le dijo que el vínculo de pareja que creía haber cortado, en realidad nunca había muerto. Sasha una vez creyó que el amor podía reescribir reinos. A los 15 años, le robaba a besos al príncipe heredero detrás de los establos de la fortaleza de Calder. Se reía cuando Sterling, entonces solo un chico temerario con manos callosas y una sonrisa torcida, ponía flores silvestres en su palma y juraba que se casaría con ella algún día. Al diablo con la política. Habían crecido juntos a la sombra de las mismas montañas. Habían compartido rodillas raspadas y sueños secretos, y primeros roces que los dejaron a ambos temblando. Ella era la inteligente hija del herrero. Él era el heredero que nunca debía mirar dos veces a una chica que olía a humo de forja. Pero él la había mirado una y otra vez, hasta que mirar se convirtió en tocar. Tocar se convirtió en prometer. Y prometer se convirtió en el tipo de amor que hacía que incluso los consejeros más duros de la corte susurraran. Quizás el futuro rey había encontrado a su verdadera pareja después de todo. Luego llegó la noche del Tratado de la Luna de Sangre. Sasha todavía recordaba el sabor metálico del terror en su lengua. Estaba escondida detrás de las cortinas de terciopelo del gran salón. Observaba al padre de Sterling, el viejo rey, firmar el futuro de su hijo. Lo hacía a cambio de la paz con despiadados señores de la guerra. Un matrimonio político con su princesa de puño de hierro. Una unión sellada en sangre y acero. Sterling había discutido, luchado, desenvainado su espada contra su propio padre. Pero al final el deber ganó. Y Sasha, con 18 años, el corazón roto y ya llevando la primera y frágil chispa de un secreto que los destruiría a ambos, había tomado la única decisión que podía. Se fue. Desapareció en la noche sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Y una carta falsificada que afirmaba que se había fugado con un mercader ambulante. Dejó que el reino creyera que era débil. Dejó que Sterling creyera que había elegido la libertad por encima de él. Pero la verdad era mucho más peligrosa. No solo estaba dejando a un amante, estaba protegiendo al reino de lo que se estaba convirtiendo, de lo que se había convertido. Ahora, 6 años después, Sasha estaba en el pasillo tenuemente iluminado de la posada del cruce de caminos. Una parada remota en las brumosas fronteras entre el reino de Calder y las disputadas marcas sombrías. Vestía el ajustado uniforme de un servicio de doncellas ambulante. La bandeja tembló ligeramente en sus manos cuando la mirada de Sterling finalmente se levantó de su cuerpo a su rostro. ¡Sasha! Su voz era más grave de lo que recordaba. Era el tipo de tono que un rey usaba cuando intentaba con todas sus fuerzas no perder el control. Ella forzó una sonrisa educada y vacía, la misma que había perfeccionado durante años de ocultar quién era realmente. «Lo siento, mi señor. Mi nombre es Mary.
El servicio de cortesía de esta noche para los huéspedes distinguidos. Vino especiado, codorniz con glaseado de miel. Basta. Esa única palabra resonó en el aire como un látigo. Sterling dio un paso adelante. Apoyó una de sus grandes manos en el marco de la puerta con tanta fuerza que la madera crujió. Su aroma, cedro oscuro y esa inconfundible tormenta salvaje que una vez le había debilitado las rodillas, inundó sus sentidos. Su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera detenerlo. Un calor bajo y traicionero floreció en su vientre. El mismo calor que había pasado años aprendiendo a enterrar. «Estás viva», dijo él, ahora más bajo, pero no menos letal. Sus ojos azules escudriñaron su rostro como si memorizaran cada nueva línea, cada sombra. «Todo este tiempo estuviste viva». Ella tragó saliva. «Entrego comidas, Su Majestad, no respuestas». Su mandíbula se tensó. Ese músculo familiar saltó. El que solía besar cuando él estaba frustrado con las reuniones del consejo. «No te quedes ahí fingiendo que no me conoces. Fingiendo que no pasé cada noche durante 6 años preguntándome si estabas muerta en una zanja en alguna parte. Porque no fui lo suficientemente fuerte para mantenerte a salvo». Su voz bajó a casi un gruñido. «Fingiendo que no lo sientes. El vínculo de pareja, el invisible hilo dorado que había intentado cortar con distancia y negación y pura terquedad. Ahora surgía, zumbando entre ellos como un cable con corriente, tensándose lo suficiente como para robarle el aliento. Los dedos de Sasha se apretaron en la bandeja hasta que los bordes se clavaron en sus palmas. No podía dejar que él viera cuánto deseaba soltar todo y lanzarse a sus brazos. No podía dejarle saber que cada noche todavía soñaba con sus manos, su boca, la forma en que solía susurrar su nombre. Sobre todo, no podía dejarle saber por qué estaba realmente aquí, no como una doncella. Estaba aquí para detener un asesinato, no para reavivar un amor perdido. «Quizás el vino se le ha subido a la cabeza, mi señor», dijo fríamente, forzando su voz a sonar firme. «Simplemente estoy haciendo mi trabajo. ¿Desea que ponga la bandeja dentro?» Los ojos de Sterling se oscurecieron. Por un instante pensó que podría cerrarle la puerta en la cara. O peor, arrastrarla adentro y exigir la verdad con esa intensidad despiadada que una vez había hecho arrodillarse a ejércitos enteros. En cambio, dio un paso atrás, lo justo para dejarla pasar. Pero mientras cruzaba el umbral, con la bandeja perfectamente equilibrada a pesar de la tormenta en su pecho, la mano de él rozó su cintura apenas. Un accidente, quizás. El calor estalló donde sus dedos rozaron la delgada tela sobre sus costillas. A Sasha se le cortó la respiración. Sterling se quedó completamente quieto. «Todavía tienes el mismo aroma», murmuró, tan bajo que solo ella pudo oírlo, incluso bajo el almidón y el pulimento. Dejó la bandeja en la pequeña mesa de roble junto a la ventana con precisión mecánica, la espalda recta. «Disfrute de su comida, Su Majestad». Se dio la vuelta para irse, pero su voz la detuvo en la puerta. «Sasha». Ella no se dio la vuelta. No podía. Si lo miraba ahora, podría romperse. «Te busqué», dijo él, cada palabra tallada en dolor. «En cada aldea fronteriza, cada caravana de mercaderes, cada maldita taberna, desde aquí hasta el mar de hierro». Se le hizo un nudo en la garganta. Los recuerdos la inundaron sin ser invitados. Tardes perezosas de verano junto al río, su risa cálida contra su cuello, la forma en que la abrazó después de la muerte de su padre y susurró que él sería su familia ahora. «Lo sé», susurró ella. «Entonces, ¿por qué?» La pregunta se abrió como una herida. «Porque te amaba lo suficiente como para convertirme en la villana de tu historia, si eso te mantenía a salvo». Las palabras resonaron dentro de su pecho, pero se las tragó. No podía compartir nada de eso. No con asesinos deslizándose por los pasillos sombríos de la posada y su verdadera misión pendiendo de un hilo. Una palabra equivocada y pondría un blanco en la espalda de ambos. Así que le dio la única verdad que podía permitirse. Su voz era tranquila, casi gentil. «Algunas promesas son demasiado pesadas para las personas que las hacen.
El silencio se extendió entre ellos, denso y eléctrico. Entonces Sterling se movió. No se acercó a ella. Se movió a su alrededor como un lobo, rodeando lo que más importaba. Cruzó la habitación en dos poderosas zancadas. Con cuidado deliberado, cerró la pesada puerta de roble. Cuando se dio la vuelta, el rey frío e intocable había desaparecido. En su lugar estaba el chico que una vez había amado con todo su corazón temerario. «Dime una cosa», dijo, con la voz teñida de esa feroz protección que siempre la había desarmado. «¿Estás en peligro?» Su pulso se disparó. Él siempre había sido demasiado observador, siempre había visto a través de sus cuidadosas máscaras. «Todos en esta posada están en peligro esta noche», respondió con cuidado, manteniendo su tono firme, incluso mientras su corazón amenazaba con salírsele del pecho, incluyéndote a ti. Sus ojos se entrecerraron, agudizándose con un enfoque letal. «Explícate», ordenó suavemente. Pero la palabra llevaba el peso de un rey que destrozaría el mundo para mantenerla a salvo. Antes de que Sasha pudiera formular una respuesta que no los matara a ambos, un suave golpe interrumpió. 3 toques medidos contra la puerta. Su sangre se convirtió en hielo. La mano de Sterling ya estaba en la daga de su cadera y todo su cuerpo se puso en posición de combate. ¿Quién diablos es? Alguien que piensa que solo soy una doncella entregando la cena. Sasha se movió hacia la puerta con una calma practicada, aunque su pulso martilleaba. Abrió la puerta y encontró a otro miembro del personal. De mediana edad, rostro curtido, el mismo uniforme negro y plateado que ella llevaba. Sostenía una bandeja con un postre elaborado, pasteles de miel rociados con azúcar cristalizado, el vapor aún saliendo de sus centros. «Cortesía de la casa, mi señor». La sonrisa del hombre era profesionalmente insípida. «Nuestros mejores pasteles de miel, recién salidos del horno». La mirada entrenada de Sasha captó la decoloración en el borde del plato de porcelana. Veneno, de acción rápida, sin sabor cuando se mezcla con miel. Lo había visto usar 2 veces antes. En ambas ocasiones, las víctimas habían muerto en cuestión de minutos. «Qué considerado», dijo ella, interponiéndose parcialmente en la puerta para bloquear la vista de Sterling. «Pero su señoría ya se ha retirado por esta noche». Los ojos del hombre se desviaron más allá de su hombro, buscando. «Me dijeron específicamente que los entregara ahora. El chef insiste en que se disfrutan mejor calientes». Sterling apareció detrás de ella, irradiando una fría autoridad. «Y yo te digo que no tengo hambre. Vete». La máscara del hombre se deslizó, solo por un instante, pero Sasha lo vio. La evaluación calculadora, la forma en que su peso se desplazó hacia las puntas de sus pies. No era un sirviente, era un asesino con piel de sirviente. Su mano se movió hacia su cinturón, pero Sasha fue más rápida. Le clavó el codo en la garganta con fuerza casi suficiente para aplastarle la tráquea mientras pateaba la bandeja hacia arriba. Los pasteles de miel envenenados se esparcieron por el pasillo. El hombre retrocedió tambaleándose, ahogándose, y ella lo siguió. Ya tenía la hoja en la mano. El pequeño cuchillo que había mantenido oculto en su delantal ahora estaba presionado contra la suave parte inferior de su mandíbula. «Adentro», siseó. Sterling agarró al hombre por el cuello y lo arrastró a través de la puerta, cerrándola de golpe detrás de ellos. El asesino luchó, pero la hoja de Sasha se clavó más profundamente, dibujando una delgada línea de sangre. «¿Quién te envió?», ordenó Sterling. El hombre escupió a sus pies. «Vete al infierno». Respuesta equivocada. La mano de Sterling se cerró alrededor de la muñeca del hombre con suficiente presión para hacer crujir los huesos. «Tienes 5 segundos antes de que empiece a romper cosas. ¿Quién te envió?» «La ascua». El hombre jadeó. «Eso es todo lo que sé, lo juro. Pagan bien y no dan nombres». El estómago de Sasha se encogió. La ascua. Había estado persiguiendo susurros de ese nombre durante 2 años. Siempre un paso por detrás. «¿Cuál es el plan?» Presionó la hoja con más fuerza. «¿Por qué atacar al rey aquí en una posada fronteriza?» «Para que parezca que lo hicieron las marcas sombrías». La sangre goteaba por el cuello del hombre. «Empezar una guerra. Desestabilizar la frontera».
La ascua dice que el reino necesita un nuevo liderazgo. Los ojos de Sterling se encontraron con los de ella. La comprensión amanecía. Sabían que estarías aquí. Sabían que te reconocería. Sabían que eso me haría vulnerable. Y querían que estuvieras distraído, terminó Sasha. Desequilibrado, más fácil de matar. Mi uniforme de doncella no fue una coincidencia. El asesino se rió. Un sonido húmedo y ahogado. ¿Crees que soy el único? La posada está rodeada. Vienen a por él, esté distraído o no. ¿Y tú? Su mirada se fijó en Sasha con un feo reconocimiento. Tú eres la fulana que huyó. Dijeron que moriste en los pasos del este, pero aquí estás, justo a tiempo. El antebrazo de Sterling presionó la garganta del hombre. Vuelve a hablarle así y haré que tu muerte dure días. Sterling, espera. Sasha comenzó, pero era demasiado tarde. La mano del asesino se lanzó a su propia boca, mordiendo con fuerza. El crujido del cristal, el olor acre del veneno, inundando la pequeña habitación. Convulsionó una vez, espuma burbujeando en sus labios, y luego quedó inerte. Sterling lo soltó y el cuerpo se desplomó en el suelo. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por la respiración agitada de Sasha. Miró al hombre muerto, su mente ya corriendo a través de cálculos tácticos. Rodeados, múltiples asesinos. Tenemos que movernos ahora, dijo. Pero Sterling la miraba como si le hubieran salido nuevos miembros. Sabías lo del veneno. Sabías que era un asesino. Te moviste antes de que yo siquiera registrara la amenaza. He tenido entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento convierte a la hija de un herrero en...? Hizo un gesto hacia el cadáver entre ellos. Antes de que pudiera responder, las campanas de la posada comenzaron a sonar. Tañidos profundos y resonantes que resonaron en la noche brumosa. Medianoche. No hay tiempo, respiró Sasha. Ya vienen. Pasos retumbaron en el pasillo exterior. Botas pesadas, varios pares. El inconfundible sonido de ballestas siendo cargadas. Sasha agarró el brazo de Sterling, tirando de él hacia la ventana. ¿Sabes luchar?, exigió. ¿En serio? Él arqueó una ceja. ¿Tú qué crees? Bueno, has sido rey durante 6 años en tiempos de paz. Por lo que sé, te has ablandado. Abrió la ventana de un tirón y el aire frío de la noche entró de golpe. La puerta estalló hacia adentro. 3 hombres entraron, con las ballestas levantadas. Sasha se lanzó de lado, arrastrando a Sterling con ella, mientras los virotes silbaban más allá de sus cabezas, incrustándose en la pared opuesta con golpes sordos. Se levantó rodando, su hoja brillando mientras cortaba la garganta del asesino más cercano. Sangre caliente salpicó. Él cayó gorgoteando. Sterling atrapó la muñeca del segundo asesino, la retorció hasta que el hueso se rompió, y luego clavó la propia daga del hombre bajo sus costillas. El tercero levantó su ballesta, pero Sasha ya estaba allí. Se la quitó de las manos de una patada y siguió con un codazo en la sien que lo derribó como una piedra. Más pasos en las escaleras, voces gritando. Tenían segundos, quizás menos. Sterling la agarró de la mano, tirando de ella hacia la ventana. Saltamos. No tuvieron la oportunidad. Una forma masiva se estrelló a través de la ventana en una lluvia de vidrio y madera astillada. Escamas de color púrpura crepuscular capturaron la luz de la luna, cada una del tamaño de la palma de Sasha. Ojos de cobre ardían con furia. Las alas se desplegaron, extendiéndose lo suficiente como para llenar toda la habitación y bloquear las estrellas más allá. La cabeza del dragón se giró hacia la puerta donde más asesinos estaban entrando, y sus mandíbulas se abrieron. El fuego brotó. No el rojo anaranjado de una llama normal, sino un blanco plateado, lo suficientemente brillante como para dejar imágenes residuales en la visión de Sasha. Los asesinos no tuvieron tiempo de gritar, simplemente ardieron. Sus cuerpos se siluetearon por un instante horrible antes de colapsar como ceniza y cuero carbonizado. Me aburrí de comer ovejas en cuevas. La voz de Kiora llenó la mente de Sasha, seca y profundamente molesta. De nada por el rescate dramático. Por cierto, Kiora, respiró Sasha, el alivio inundándola.
Sterling se había quedado completamente quieto a su lado, mirando al dragón con una mezcla de terror y asombro. Eso es imposible. Los dragones están extintos. Han estado extintos por... Aparentemente no, lo interrumpió Sasha. Saltó a la espalda de Kiora, la memoria muscular guiándola incluso después de años de separación. Sube. Más asesinos entraban corriendo, levantando ballestas. Sterling tomó su decisión en un instante, lanzándose a la espalda de Kiora detrás de Sasha. Sus brazos rodearon su cintura, e incluso en el caos, el vínculo de pareja estalló con el contacto. Calor y hambre, y esa innegable atracción. Kiora no esperó permiso. Se lanzó a través de la ventana rota con un poderoso batir de alas, elevándose en el cielo nocturno mientras los virotes silbaban debajo de ellos. La posada se alejó, convirtiéndose en un cúmulo de luces en la oscuridad, y luego estaban sobrevolando el bosque. El viento azotaba el cabello de Sasha. Los brazos de Sterling se apretaron a su alrededor, y lo sintió presionado contra su espalda, cálido, sólido, vivo. Tu rey huele a pino y a malas decisiones, observó Kiora. Además, estaba a punto de caerse. Dile que se agarre más fuerte. ¡Agárrate!, le gritó Sasha por encima del viento. Kiora vuela rápido. Me le estoy agarrando. Su aliento era cálido contra su oído, enviando escalofríos involuntarios por su columna. Pero necesito que me expliques todo, empezando por qué tienes un dragón, por qué luchas como una asesina entrenada y por qué estás realmente aquí. Sasha cerró los ojos contra el escozor del viento y el arrepentimiento. Después de que aterricemos, después de que estemos a salvo. ¿A salvo de qué? ¿Quién diablos es la ascua? Alguien en tu círculo íntimo, alguien en quien confías. Se giró ligeramente para mirarlo, y la luz de la luna iluminó su rostro, todo ángulos afilados y furia apenas controlada. Alguien que ha estado planeando tu muerte durante años. Sus ojos buscaron los de ella. Y hace 6 años, ¿eso también fue parte de esto? Las palabras tallaron algo hueco en su pecho. Se apartó, no podía soportar ver la acusación en su rostro. No, susurró. Eso fue por supervivencia, la mía y la tuya. Kiora viró bruscamente, descendiendo hacia un claro en el bosque. Robles antiguos rodeaban una pequeña pradera donde la luz de la luna se acumulaba como agua plateada. Aterrizó con una gracia sorprendente para algo de su tamaño, y Sasha se deslizó de su espalda inmediatamente. Puso distancia entre ella y Sterling antes de que el vínculo pudiera tentarla a una honestidad que no podía permitirse. Sterling desmontó con más cuidado, sin apartar nunca los ojos de Kiora. Esto es real, eres real. Extendió la mano lentamente y Kiora le permitió tocar sus escamas, un sorprendente gesto de confianza de un dragón. Oh, muy real, dijo Sasha, su voz más firme de lo que se sentía. Y muy ilegal. El vínculo con dragones fue prohibido después de la quema. Cualquiera que se encuentre albergando un dragón se enfrenta a la ejecución. La quema fue hace 300 años. La ley sigue vigente. Se abrazó a sí misma, de repente con frío a pesar del calor residual de Kiora. Por eso me fui. Me vinculé con Kiora cuando tenía 12 años. La encontré como una cría en las montañas, ya muriendo. Era la última de su especie, o eso pensaba. Nos vinculamos para salvarle la vida, y lo he estado ocultando desde entonces. Sterling dio un paso hacia ella, y esta vez no pudo obligarse a retroceder. No cuando sus ojos contenían esa mezcla de traición y hambre que le dolía el pecho. Así que cuando mi padre anunció el matrimonio político, su voz era peligrosamente suave. Simplemente te fuiste. Decidiste por los dos que no valía la pena luchar por mí. Eso no es. Tragó saliva. Tuve que elegir, quedarme y arriesgar nuestras vidas cuando alguien descubriera lo que era, o irme y dejarte tener el futuro que merecías. ¿El futuro que merecía? Él se rió con incredulidad. Ese en el que pasé 6 años preguntándome si estabas muerta, donde me despertaba cada mañana con tu nombre en mis labios. Otro paso más cerca.
lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera ver el pulso saltando en su garganta. Ese futuro. Estabas a punto de convertirte en rey. ¿Qué se suponía que debías hacer? ¿Tirarlo todo por la borda? ¿Empezar una guerra civil por la hija del herrero con un vínculo ilegal con un dragón? Sí. La palabra salió feroz, absoluta. Habría quemado todo el reino si eso significaba mantenerte a salvo. Se le cortó la respiración. Exactamente por eso me fui, porque te habrías destruido por mí, y te amaba demasiado para permitirlo. Su mandíbula se apretó, ese músculo saltando. Así que, en cambio, me destruiste lentamente. Me hiciste pensar que habías elegido la libertad por encima de nosotros. Sterling, ¿tienes idea de lo que eso me hizo? Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Lo suficientemente cerca como para que un paso más los presionara juntos. Su mano se levantó y ella la vio flotar cerca de su cara, como si temiera que desapareciera si realmente la tocaba. Y cuando no pude encontrarte, su voz bajó. Me convencí de que estabas muerta porque eso era más fácil que creer que simplemente te habías ido, que te había fallado tan completamente que ni siquiera pudiste decir adiós. Lo siento. Las palabras se sintieron patéticamente inadecuadas. Pensé que te estaba protegiendo al romperme. Su pulgar finalmente hizo contacto, rozando su pómulo con una gentileza devastadora. El vínculo de pareja tiró de ellos como un imán, exigiendo que cerraran la distancia final, exigiendo que ella le contara todo, todo, cada secreto que había estado guardando. Pero algunas verdades eran demasiado pesadas, algunas pérdidas demasiado dolorosas para nombrar. Necesitamos llegar a la capital, dijo Sasha, su voz apenas firme. Dio un paso atrás antes de que su toque pudiera deshacerla por completo. Detener a la ascua, eso es lo que importa ahora. Y después, su mandíbula estaba tensa, ese músculo saltando. Después de que detengamos a quien sea que esté tratando de matarme, ¿qué entonces, Sasha? No hay un después para nosotros. Las palabras sabían a ceniza, pero las forzó a salir. Tenía que hacerlo. Porque si él supiera la verdad sobre lo que había perdido, lo que había estado llevando sola todo este tiempo, lo destruiría. El vínculo no cambia la realidad. Sigo vinculada a un dragón. Sigo siendo ilegal. Tú sigues siendo un rey que necesita alianzas, herederos, un futuro legítimo. Algunas cosas no tienen finales felices. Su rostro se estremeció ante esa palabra. Herederos. Ella vio la esperanza desvanecerse de sus ojos. Lo vio sacar la conclusión equivocada, que ella no quería tener hijos con él, que nunca había querido ese futuro. Déjalo pensar eso. Mejor la ira que el dolor que esperaba al otro lado de la verdad. Le estás mintiendo. La voz de Kiora era tranquila pero directa en su mente. Merece saber la verdad. Todavía no, pensó Sasha con fiereza. Quizás nunca. Se subió a la espalda de Kiora, negándose a mirar a Sterling mientras lo hacía. No podía soportar ver el dolor todavía grabado en sus rasgos, las preguntas que era demasiado orgulloso para hacer. Después de un largo momento, lo oyó montar detrás de ella. Su cuerpo se acomodó contra el de ella, lo suficientemente cerca como para que cada respiración los presionara juntos, su pecho contra su espalda. Lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir los latidos de su corazón, el calor de él filtrándose a través de su ropa. Lo suficientemente cerca como para que el vínculo de pareja cantara con alivio, incluso mientras su pecho dolía con todo lo que no podía decir. Lo siento, quería decirle. Siento haberme ido. Siento todo lo que nos quité. Pero la confesión se atascó en su garganta mientras Kiora se lanzaba hacia el cielo, llevándolos hacia lo que fuera que esperara en la capital. Durante una hora volaron en silencio, rotos solo por el viento y el rítmico batir de alas. Entonces la voz de Sterling llegó, tranquila, cerca de su oído. Deberíamos hablar de esto, de nosotros. No hay un nosotros del que hablar. Las palabras salieron débiles, poco convincentes incluso para sus propios oídos. ¿En serio?
porque el vínculo parece no estar de acuerdo. Su aliento era cálido contra su cuello, y odió cómo su cuerpo respondió, cediendo, inclinándose hacia él, a pesar de cada orden de mantenerse rígida. Puedes mentirme, Sasha, pero no puedes mentirte a ti misma. No lo hago. Intentó moverse hacia adelante, poner espacio entre ellos. El vínculo estalló en protesta, caliente y exigente. Tenemos que centrarnos en la misión, ¿verdad? La misión. Su mano se posó más firmemente en su cintura, estabilizándola mientras Kiora viraba. La forma en que su palma encajaba contra su cintura como si nunca se hubiera ido, le apretó la garganta. Háblame de la gente que te entrenó. Los que te enviaron tras la ascua. Los guardianes de las sombras, dijo finalmente. Cazamos amenazas que se cuelan por las grietas. Conspiraciones, manipulación política, cosas que la ley normal no puede tocar. Me encontraron después de que yo... Tragó saliva. Después de que me fui. Me dieron una razón para seguir adelante cuando quería parar. Y te enviaron aquí sin decirte que era yo. ¿Sabían de nosotros? Si lo sabían, no lo dijeron. Observó el paisaje pasar por debajo. Los bosques daban paso a tierras de cultivo, la oscuridad a los primeros indicios grises del amanecer. Solo me dijeron que la ascua había estado orquestando la violencia fronteriza durante años, que si no los detenía, miles morirían. ¿Habrías venido? Su voz se había vuelto muy tranquila. Si hubieras sabido que era a mí a quien protegías. La pregunta dolió, aguda y precisa, como una cuchilla entre las costillas. No lo sé, admitió. Quizás me habría convencido de que alguien más podría hacerlo mejor, que volver a verte sería complicado. ¿Y ahora que estás aquí? Ahora termino el trabajo. Mantuvo la mirada fija al frente. Detener a la ascua, asegurarme de que estés a salvo. Y luego huirás de nuevo, terminó él. Puedo sentirlo a través del vínculo. Sé que ya estás planeando tu salida, ya decidiendo qué es lo mejor para ambos, sin preguntar qué quiero yo. Sterling, dices mi nombre como si doliera. Y dolía. Decir su nombre significaba reconocer que era real. Aquí, presionado contra su espalda. Significaba reconocer que el vínculo entre ellos nunca se había roto, que 6 años y la distancia de un reino no habían sido suficientes para evitar que lo amara. ¿Sabes? La voz de Kiora se deslizó en su mente, divertida y sabia. Para alguien que se supone que es buena guardando secretos, eres notablemente transparente. Él sabe que estás ocultando algo, y ambos estáis bailando alrededor de lo obvio como si pudiera morderos. No hay nada que contar. Hay una cicatriz sobre tu corazón que brilla cuando estás estresada y un secreto que has estado guardando durante 6 años. Pero claro, nada importante. Sasha la ignoró, lo que solo hizo que Kiora resoplara con exasperación. Abajo la capital estaba apareciendo a la vista, muros blancos capturando los primeros rayos del sol. El castillo se alzaba desde el centro como una corona de piedra, hermoso y peligroso y lleno de gente que la querría muerta. Tenemos que parar, dijo Sterling de repente. Kiora necesita descansar. Agua. Soy fuerte. Podría volar durante horas, protestó Kiora en la mente de Sasha. Está respirando con dificultad, observó Sterling, su mano moviéndose de la cintura de Sasha para acariciar las escamas de Kiora. Hay un lago abajo, cerca de la cresta oriental. El corazón de Sasha se detuvo. Conocía ese lago, sabía exactamente a cuál se refería. Deberíamos seguir, dijo rápidamente. La capital está cerca. No podemos. 10 minutos, interrumpió Sterling. Todos necesitamos recuperar el aliento antes de entrar en cualquier trampa que esté esperando. No estaba equivocado, pero aterrizar en ese lago se sentía peligroso de maneras que no tenían nada que ver con asesinos. Oh, esto debería ser interesante, murmuró Kiora. El lugar donde todo comenzó. Qué poético. No lo hagas, advirtió Sasha. Pero Kiora ya estaba descendiendo, atraída por la evaluación de Sterling, o quizás por su propio sentido de la travesura. El lago apareció a la vista exactamente como Sasha lo recordaba. Aterrizaron cerca de la orilla. Kiora se movió para beber,
su gran cabeza bajando a la superficie mientras Sterling desmontaba y le ofrecía la mano a Sasha. Ella se deslizó por su cuenta, poniendo el ancho del dragón entre ellos. Pero Sterling no captó la indirecta. Rodeó a Kiora, se detuvo a unos metros de donde estaba Sasha, mirando el agua como si pudiera morder. ¿Recuerdas este lugar?, dijo en voz baja. Sí, la noche antes del tratado. Su voz se había suavizado. Tenías terror de las aguas profundas. No ibas más allá de donde podías tocar fondo. A pesar de todos los muros que había construido, una sonrisa se dibujó en sus labios. Te sostuve justo ahí. Hizo un gesto hacia un lugar donde el agua se profundizaba gradualmente. 6 años atrás, el agua estaba más cálida de lo que esperaba, lamiendo sus muslos mientras Sterling esperaba más adentro, su mano nunca soltando la de ella. Él tenía 18 años, todo músculo magro y energía nerviosa, a pesar de la confianza que intentaba proyectar. Confía en mí, dijo, mostrando esa sonrisa torcida que hacía que su corazón se detuviera. Fácil para ti decirlo. No eres tú quien está a punto de ahogarse. Pero ella lo siguió porque lo seguiría a cualquier parte, incluso al lago que la había aterrorizado desde la infancia. Cuando el agua le llegó al pecho, se congeló, su mano libre agarrando su antebrazo. Sterling. Lo sé, te tengo, lo prometo. Su brazo rodeó sus hombros, firme a pesar del ligero temblor que podía sentir en sus músculos. Él también estaba nervioso, se dio cuenta. Nervioso por tocarla así, por tener su cuerpo presionado tan cerca del suyo con solo una fina tela de algodón entre ellos. Solo inclínate hacia atrás. ¿Sientes cómo el agua te sostiene? Se inclinó hacia atrás lentamente, cada músculo rígido de miedo, pero su mano se mantuvo firme en su espalda y su otra mano acunó su cabeza con una gentileza que le dolió el pecho. La luz de la luna lo pintaba todo de plata, su rostro sobre el de ella. Esos ojos azul tormenta oscuros con algo que ya no era solo preocupación. Mira, estás flotando, tú estás haciendo todo el trabajo. Pero ella se estaba relajando ahora, su cuerpo ablandándose en su agarre. Solo me dejo llevar. Estás confiando en mí. Su pulgar trazó círculos en su omóplato. El toque enviaba chispas a través de su piel, incluso a través de la tela mojada. Lo vio tragar saliva, vio el momento en que registró cómo el agua había hecho que su camisa se volviera casi transparente, pegándose a cada curva. Su mirada volvió bruscamente a su rostro, un rubor subiendo por su cuello. Lo siento, yo... No te disculpes. Ella levantó la mano. Sus dedos encontraron su mandíbula, áspera por la barba incipiente que todavía estaba aprendiendo a afeitarse correctamente. Sterling, mírame. Él lo hizo, y el hambre en sus dos ojos le robó el aliento. Podría quedarme así para siempre, susurró ella. Entonces intentémoslo. Flotaron juntos mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas, su cuerpo volviéndose más audaz a medida que el miedo se transformaba en algo más peligroso. Finalmente, ella se giró en sus brazos, sus piernas rozando las de él bajo el agua, y lo besó. Él emitió un pequeño y desesperado sonido contra su boca antes de devolverle el beso, ardiendo de deseo. Sus manos se movieron a su cintura, atrayéndola más cerca, y ella envolvió sus piernas alrededor de él instintivamente. El contacto los hizo jadear a ambos. Podía sentirlo duro y urgente contra ella, incluso a través de la ropa. Sasha. Su voz salió destrozada. Ella lo silenció con un beso. Estoy lista. Sus manos encontraron los lazos de su camisa, sus dedos torpes con los nudos mojados. Quiero esto, por favor. Tropezaron hasta la orilla, un enredo de miembros y besos desesperados, y ropa que luchaba contra ellos a cada paso. Sterling extendió su capa sobre la hierba con manos temblorosas. Se hundieron en ella juntos y por un momento solo se miraron, respirando con dificultad, aterrorizados pero eufóricos. No quiero hacerte daño, comenzó Sterling. No lo harás. Ella lo atrajo hacia abajo, besándolo hasta que ninguno de los dos pudo pensar con claridad. Solo ve despacio al principio. Despacio, cierto, puedo ir despacio, pero sus manos estaban por todas partes, torpes pero perfectas, aprendiendo la forma de su pecho, la curva de su cintura, la suavidad de sus muslos.
Cada toque extraía pequeños sonidos de su garganta que parecían deshacerlo aún más. Cuando finalmente se acomodó entre sus piernas, ambos estaban temblando. La besó profunda y consumidoramente mientras presionaba hacia adelante. Ella se tensó ante el estiramiento, ante el agudo escozor que siguió. Un pequeño sonido de dolor se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Sterling se congeló de inmediato. Dioses, te estoy haciendo daño. Deberíamos parar. No pares. Sus manos se aferraron a sus hombros, manteniéndolo en su lugar. Solo dame un segundo. Déjame acostumbrarme. Se quedó perfectamente quieto, su frente presionada contra la de ella, respirando con dificultad contra su boca. Lentamente, el dolor se desvaneció y comenzó a sentir algo más. Plenitud, calor, la ligera fricción cuando se movió experimentalmente. Vale, respiró. Se movió con cuidado al principio, dolorosamente gentil, observando su rostro en busca de cualquier signo de dolor. Pero a medida que ella se relajaba, a medida que pequeños sonidos de placer reemplazaban la incomodidad, él se volvió más audaz. Encontró un ritmo que los hizo jadear a ambos. Cuando ella se deshizo en sus brazos, inesperada, abrumadora, Sterling la siguió con un gemido roto, enterrando su rostro en su cuello. Yacían enredados después, con los corazones acelerados. ¿Estás bien? Te. Estoy perfecta. Ella besó su hombro. Somos perfectos, envueltos en su capa. Después, contaron estrellas e inventaron las vidas que vivirían. ¿A dónde irían cuando fueran viejos y libres? ¿Qué nombres les pondrían a sus hijos? ¿Cómo envejecerían juntos con la mano de él siempre en la de ella? Esa fue la noche en que su hija fue concebida. También fue el último momento perfecto antes de que todo ardiera. Sasha parpadeó contra el repentino escozor de las lágrimas. Su mano se había deslizado hacia su pecho sin que se diera cuenta, presionando contra la cicatriz oculta bajo su ropa. Sterling la miraba con un anhelo tan crudo que dolía encontrar sus ojos. Recuerdo cada segundo de esa noche, dijo con voz ronca, la forma en que te sentías en mis brazos, los sonidos que hacías, lo nervioso que estaba de estropearlo de alguna manera, y cómo lo hiciste perfecto de todos modos. Tomó una bocanada de aire temblorosa. He intentado olvidar, pero nada, nadie, se ha acercado nunca a lo que sentí contigo esa noche. Sterling, ¿por qué huiste? Se acercó más, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el rápido pulso en su garganta. La verdadera razón, Sasha, no es solo por tu vínculo con el dragón. Nunca has sido una cobarde. Un silbido agudo cortó el aire, rompiendo el momento, y Sasha se sintió agradecida por ello, porque si se hubieran quedado allí mucho más tiempo, le habría contado todo, habría confesado cada secreto que había estado guardando, sin importar las consecuencias, porque ahora sabía con una certeza devastadora que no importaba cuántos años pasaran, no importaba cuán lejos corriera, esa noche junto al lago siempre sería el momento con el que mediría todos los demás momentos. La noche en que le dio todo. Otro silbido cortó el aire, agudo, deliberado, una señal. Sasha se giró, su mano yendo a su hoja. Sterling ya se estaba moviendo, posicionándose entre ella y el sonido. Pero la cabeza de Kiora se levantó del agua, sus orejas girando. Ese es uno de los tuyos. Tu contacto de los guardianes de las sombras. Sasha se movió hacia la línea de árboles, Sterling siguiendo sus pasos a pesar de su gesto silencioso para que se quedara atrás. Una figura emergió de los robles, encapuchada, moviéndose con el sigilo practicado de alguien entrenado para desaparecer. Se quitaron la capucha, revelando a una mujer de unos 30 años. Raven. Respiró Sasha con alivio. Era su contacto, la mujer que la había reclutado, entrenado, le había dado un propósito cuando no le quedaba nada. «Estás comprometida», dijo Raven sin preámbulos, sus agudos ojos notando la presencia de Sterling. «La Ascua sabe que estás aquí, sabe que estás con el rey». «¿Cómo?» «Porque han estado 3 pasos por delante todo el tiempo». Raven sacó un sobresellado de su chaqueta. El sello de cera ya estaba roto.
Esto fue interceptado hace una hora. Está codificado, pero he descifrado lo que he podido. Necesitas verlo. Sasha tomó el pergamino, Sterling leyendo por encima de su hombro. El mensaje estaba escrito en cifrado, números y símbolos que parecerían marcas aleatorias para cualquiera no entrenado. Pero los ojos de Sasha siguieron los patrones, distinguiendo palabras. Rey regresa a capital mediodía hoy. Detener. Evidencia preparada. Detener. Vinculada a dragón. Confirmado con objetivo. Detener. Recomendar. Inmediato. El resto se disolvía en símbolos que no reconocía. Un cifrado dentro de un cifrado. ¿Qué significa esto?, exigió Sterling. ¿Quién envió esto? Todavía no lo sabemos, admitió Raven, pero fue enviado a través de 3 estaciones de mensajería diferentes antes de que lo interceptáramos. Trabajo profesional. Alguien en la capital está coordinando esto. La mente de Sasha corría uniendo fragmentos. Sabían que estaría en la posada, sabían que te salvaría, sabían que nosotros... Se detuvo mirando a Sterling. Están forzando tu mano, haciéndote volver en su cronograma. La sesión del consejo, dijo Sterling lentamente. Se suponía que debía regresar mañana para negociaciones fronterizas de rutina, pero si alguien lo ha movido a hoy, al mediodía. Es una trampa, terminó Sasha. Te están llamando de vuelta antes, sin darte tiempo para prepararte. ¿Pero para qué? Sterling tomó el pergamino, estudiándolo. Evidencia preparada. ¿Evidencia de qué? De tu relación conmigo, probablemente. El estómago de Sasha se retorció. Un vínculo ilegal con un dragón, consortando con una criminal conocida. Si presentan eso al consejo, la mitad de ellos ya piensan que soy demasiado joven para el trono, dijo Sterling sombríamente. Demasiado impulsivo. Esto les daría la excusa que necesitan para exigir que abdique. Raven asintió. Y si no te presentas, afirmarán que has abandonado tus deberes. De cualquier manera pierdes. La mandíbula de Sterling se apretó, ese músculo saltando. Tenemos que ir, pero iremos preparados. Miró a Sasha. Dijiste que has estado rastreando a la Ascua durante 2 años. ¿Qué sabes? No lo suficiente. La frustración se filtró en su voz. Son cuidadosos, sin contacto directo, todo a través de intermediarios. Pero el patrón sugiere a alguien con acceso a inteligencia de alto nivel. Alguien que sabe cómo manipular información, controlar narrativas. Alguien en mi círculo íntimo, terminó Sterling, su expresión oscureciéndose. Tu jefa de inteligencia sería mi primera suposición, dijo Sasha con cuidado. Lady Marin tiene acceso a todo, registros del tesoro, movimientos militares, correspondencia diplomática. Si quisiera orquestar algo como esto... No, la respuesta de Sterling fue inmediata. Marin no. Ella es quien me ayudó a estabilizar el reino después de que asumí el trono. Lo que la convertiría en la tapadera perfecta, señaló Raven. Gánate tu confianza siendo indispensable. Luego ataca cuando seas más vulnerable. Sterling negó con la cabeza. Conozco a Marin desde hace décadas. Es brillante, sí, despiadada cuando es necesario, pero cree en el reino, en protegerlo. La gente cambia, dijo Sasha en voz baja. Quizás piensa que está protegiendo el reino al eliminar a un rey que ve como comprometido. La expresión de Sterling se estremeció. No sabemos si es ella. Esto es especulación. Entonces encontraremos pruebas, dijo Sasha. Vamos a la capital, pero no podemos entrar a ciegas en lo que sea que esté esperando. Raven montó su caballo. Me adelantaré. Veré qué más puedo averiguar. Pero Sasha, ten cuidado. Quien quiera que sea la Ascua ha estado planeando esto durante mucho tiempo. No dudarán en mataros a ambos si os interponéis en su camino. Luego se fue, desapareciendo entre los árboles al galope. El silencio se instaló entre ellos. Sterling miraba el mensaje codificado, con la mandíbula apretada. ¿Crees que es Marin?, dijo finalmente. Creo que no podemos descartar a nadie, ni siquiera a las personas en las que más confías. La mano de Sasha encontró la de él. Sé que es difícil de oír. Hace 6 años confiaba en ti.
La miró, algo crudo en sus ojos, y te fuiste sin decir una palabra. Así que, perdóname si me cuesta aceptar que todos los que me importan podrían traicionarme. Las palabras se sintieron como un latigazo, pero no estaba equivocado. Lo siento, susurró ella, por irme, por hacerte dudar, por todo. Su mano se apretó sobre la de ella. Solo prométeme una cosa. Pase lo que pase en esa cámara del consejo, lo que sea que encontremos, no volverás a huir. No sin decirme por qué primero. La garganta de Sasha se contrajo. Lo prometo, logró decir. Sabía en lo más profundo de sus huesos que antes de que terminara el día, todos los secretos saldrían a la luz. Y Sterling finalmente descubriría la verdad sobre por qué realmente se había ido. Montaron a Kiora en silencio, las escamas del dragón cálidas bajo ellos mientras volaban hacia la capital. Estás en espiral de nuevo. La voz de Kiora se deslizó en su mente. Tu corazón late como el de un conejo. Tengo que decírselo, pensó Sasha desesperadamente, pero no sé cómo. Las palabras vendrán cuando sea necesario, dijo Kiora, adoptando una rara ternura. Sasha cerró los ojos, sintiendo el viento azotar su cabello, el latido del corazón de Sterling firme contra su espalda. La cicatriz sobre su corazón latió una vez, cálida, insistente. A unos pocos kilómetros de distancia, Lady Maren estaba en su oficina, con vistas al patio del castillo. Observaba a los sirvientes moverse como hormigas, preparándose para la sesión del Consejo del Mediodía. Todo procedía exactamente como estaba planeado. Los registros financieros ya estaban distribuidos a los miembros clave del Consejo. Documentos cuidadosamente seleccionados que mostraban retiradas sospechosas del tesoro, pagos a agentes extranjeros. Los testigos estaban preparados, su testimonio ensayado, y el collar de hueso de dragón esperaba en su estuche de terciopelo. Había pasado años construyendo este momento. Viendo a Sterling Calder jugar a ser rey, tomando decisiones basadas en la emoción en lugar de la lógica, aferrándose a nociones anticuadas de poder heredado. Era un buen hombre, pero los buenos hombres eran reyes terribles cuando dejaban que sus corazones gobernaran sus cabezas. La puerta se abrió. Uno de sus agentes, vestido de guardia del castillo, entró e hizo una reverencia. «Mi señora, el rey se acerca. ¿Tiene a la vinculada a Dragón con él?» «Por supuesto que sí». Maren sonrió. No puede evitarlo. El amor vuelve predecibles incluso a los hombres más inteligentes. Se apartó de la ventana. «Prepara la cámara del consejo. Asegúrate de que el collar esté listo y avisa a nuestra gente en el momento en que Sterling entre por esas puertas. Nadie sale hasta que esto termine. ¿Y si trae al dragón?» «No lo hará. Demasiado llamativo. La bestia tendrá que quedarse fuera de las murallas de la ciudad». La sonrisa de Maren se agudizó, lo que significa que estarán separados, vulnerables. Cogió un pequeño vial de cristal de su escritorio, un líquido transparente que parecía agua. Si el collar no funcionaba, si de alguna manera la vinculada lograba liberarse, esto terminaría el trabajo. «Todo está listo entonces», dijo el guardia. «Casi». Maren abrió un cajón, sacó un último documento. Una carta escrita con la letra de Sterling, o más bien, una falsificación experta de ella. Describía planes para usar guerreros vinculados a dragones para aplastar la disidencia, para consolidar el poder, para convertirse en el mismo tirano que había sido su padre. Sterling lo negaría, por supuesto, pero para cuando el consejo terminara de examinar las pruebas, sus negaciones no importarían. «Ahora estamos listos», dijo Maren. «Hazlos pasar cuando lleguen. Terminemos con esto». La capital se alzaba desde las llanuras como una corona de piedra blanca, sus muros brillando bajo el sol de la mañana. Sasha la había visto desde la distancia antes, pero nunca así. Nunca como alguien que vuela hacia una posible ejecución. «Absolutamente no», dijo Kiora mientras se acercaban al bosque más allá de las murallas, su voz aguda por la desaprobación. «Voy contigo». «No puedes, Kiora. Mírame, me posaré justo en su preciosa cámara del consejo y todo caerá en su lugar natural». A pesar del miedo que le revolvía el estómago, Sasha casi sonrió.
¿Y que te maten 200 ballesteros? No lo creo. Soy un dragón. No me matan con ballestas. Solo me molestan ligeramente. Kiora viró bruscamente, su frustración filtrándose a través del vínculo. Además, estás entrando en una trampa, una espectacularmente obvia. ¿Por qué te dejaría hacer eso sola? Porque Sterling estará conmigo. El rey bonito es ocasionalmente encantador, pero no escupe fuego. Kiora, la voz de Sasha se suavizó. Te necesito aquí fuera, a salvo, lista. El dragón guardó silencio por un largo momento, sus alas batiendo firmes contra el viento. Los brazos de Sterling se apretaron alrededor de la cintura de Sasha. Había estado escuchando cada palabra. El vínculo entre ellos ahora era lo suficientemente fuerte como para que las emociones de Kiora se filtraran. Tienes razón, dijo él en voz baja. Te necesitamos como nuestra contingencia, nuestra ruta de escape. Si todo se desmorona, bien, me esconderé en el bosque como un lagarto común. Pero quiero que conste que este es un plan terrible. Kiora descendió hacia un claro sombreado por robles antiguos, sus garras hundiéndose en la tierra blanda mientras aterrizaba. Sterling desmontó primero, luego ayudó a Sasha a bajar. Sasha se giró para mirar a Kiora, con una mano todavía apoyada en el hombro escamoso del dragón. Tendré cuidado, lo prometo. Eres una mentirosa terrible. Pero los ojos de cobre de Kiora se habían suavizado. Solo vuelve, preferiblemente de una pieza. Me he encariñado bastante contigo. Sería un inconveniente tener que entrenar a un nuevo vinculado. Me conmueve tu sentimentalismo. Bien. Kiora se acomodó en las sombras, sus escamas crepusculares ya mezclándose con la oscuridad bajo los robles. Ahora vete. Estaré aquí, cada vez más hambrienta y pensando en qué traidor sabe mejor con Romero. Sterling tomó la mano de Sasha, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Lista? No, admitió. Si esto sale mal, si intentan ejecutarme, no lo harán. Sterling, no los dejaré. Pase lo que pase en esa cámara del consejo, lo enfrentaremos juntos. Quería discutir. Quería decirle que él era un rey y ella era prescindible, que salvar el reino importaba más que salvarla a ella. Pero la mirada en sus ojos la detuvo. Juntos, susurró. Bien. Le dio un rápido beso en la sien. Ahora, vamos a demostrarle a mi consejo que han estado albergando a un traidor. Los guardias de la puerta reconocieron a Sterling de inmediato, cayendo de rodillas con precisión sincronizada. Su Majestad, no lo esperábamos hasta mañana. Los planes cambiaron, dijo Sterling, su voz llevando la fácil autoridad de alguien nacido para mandar. Necesito hablar con el consejo de inmediato. Por supuesto, señor. Los ojos del guardia principal se dirigieron a Sasha, deteniéndose demasiado tiempo en su figura encapuchada. Pero la mujer que lo acompaña necesitará ser registrada. Nombre y asunto en la capital. Está conmigo, interrumpió Sterling. Eso es todo lo que necesitas saber. La mandíbula del guardia se tensó, pero sabía que no debía discutir con el rey. Asintió bruscamente y se hizo a un lado. Pasaron por las puertas hacia la ciudad propiamente dicha. E inmediatamente Sasha lo sintió. Ojos por todas partes. No la curiosidad casual de los ciudadanos al ver a su rey, sino algo más agudo, más enfocado. El cosquilleo de la vigilancia recorriendo su piel como arañas. Las calles estaban llenas de mercaderes pregonando sus mercancías. Nobles en seda moviéndose entre edificios, niños corriendo entre la multitud. Sasha mantuvo la capucha puesta, su mano deslizándose hacia la hoja oculta bajo su capa. Nos están observando, murmuró. La mano de Sterling se apretó sobre la de ella. Lo sé, 3 tejados, al menos 4 seguidores a nivel del suelo. ¿Tú también los viste? No soy solo una cara bonita. Su sonrisa era sombría. La gente de Marine sabe que estamos aquí, sabe que vamos. Bien, la voz de Sterling se endureció. Déjala pensar que tiene el control. Hará que la caída sea más dulce. Detrás de ellos, las puertas del castillo se cerraron con un sonido como el del destino sellándose. Y en algún lugar del bosque, un dragón se acomodó para esperar, con los ojos brillantes, el hambre removiéndose,
contando los minutos hasta que pudiera darse un festín. El vestíbulo de entrada se extendía ante ellos, todo de mármol blanco y techos altos, hermoso y frío como un mausoleo. Guardias se alineaban en las paredes a intervalos precisos, con las manos apoyadas en las empuñaduras de las espadas, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Demasiados guardias, demasiado bien posicionados. Su mano permaneció firme en la de ella, pero sintió la tensión enrollada en su cuerpo. «Quédate cerca». Apenas habían dado 3 pasos cuando una figura emergió de un pasillo lateral. Un joven sirviente, con el rostro pálido y contraído por los nervios. Se acercó con movimientos rápidos y bruscos, retorciéndose las manos. «Su Majestad». Las palabras salieron atropelladamente. «Lady Marine me envió. Solicita su presencia inmediata en la Cámara del Consejo. Dice que es urgente, sobre la seguridad fronteriza. Todo el Consejo ya está reunido». Las campanas comenzaron a sonar, tañidos profundos y resonantes que resonaron por el castillo como una cuenta atrás. La expresión de Sterling no cambió, pero Sasha sintió su pulso saltar donde sus manos se unían. «Dile a Lady Maren que estaré allí en breve. Necesito...» «Ahora», dijo ella de inmediato. «Señor». La voz del sirviente se quebró. Una trampa. Las fauces ya se estaban cerrando. Sasha se encontró con los ojos de Sterling. Vio su propio reconocimiento reflejado allí. Podían negarse. Podían intentar reunir pruebas primero. Registrar la oficina de Maren. Preparar una defensa. Pero eso le daría a Maren exactamente lo que quería. Tiempo para afirmar que se estaban escondiendo, huyendo culpables. «Vamos», dijo Sterling en voz baja. El sirviente los guió más adentro del castillo, y con cada paso la sensación de que algo estaba mal se intensificaba. Nobles se apretaban contra las paredes del pasillo, observándolos pasar con rostros cuidadosamente inexpresivos. Guardias aparecían en las intersecciones, bloqueando rutas alternativas, guiándolos como ovejas hacia un matadero. La mano de Sasha se deslizó hacia la hoja oculta bajo su capa. Los dedos de Sterling se apretaron sobre los de ella. «Todavía no», murmuró. Las puertas de la Cámara del Consejo se cernían delante, enormes losas de roble tallado que representaban la fundación del reino. Batallas ganadas, paz obtenida, un trabajo hermoso, el tipo de puertas destinadas a inspirar confianza en el Estado de Derecho, pero ahora parecían lápidas. Un guardia alcanzó el pomo. Las puertas se abrieron hacia adentro con un gemido de bisagras antiguas. La cámara más allá era circular, diseñada para que ningún miembro del Consejo se sentara por encima de otro, todos iguales a los ojos del gobierno. Altas ventanas dejaban entrar columnas de luz de mediodía que cortaban el aire como cuchillas. 12 asientos alrededor de una mesa pulida de madera oscura, todos ocupados, y en el centro se sentaba Lady Maren. Se levantó cuando entraron, el movimiento fluido y controlado. Su vestido era de un azul zafiro profundo, simple pero exquisitamente confeccionado. Su cabello oscuro recogido hacia atrás revelaba un rostro que podría haber sido tallado en mármol. Hermosa de la manera en que una espada es hermosa. Elegante, mortal, diseñada para un solo propósito. Su Majestad. Su voz se escuchó perfectamente en el espacio circular, cálida y acogedora. Qué amable de su parte unirse a nosotros. Luego sus ojos se desviaron hacia Sasha y la calidez se desvaneció como agua a través de una piedra agrietada. «Y ha traído una invitada». El peso de su atención se sintió frío. Calculador, diseccionador. Esta mujer sabía exactamente quién era Sasha. Probablemente lo sabía antes de que hubieran entrado en la ciudad. La mano de Sterling soltó la de Sasha solo para moverse a la parte baja de su espalda, un gesto de posesión, protector y público. «Lady Maren», dijo, su voz llevando la fácil autoridad de alguien nacido para mandar. Su mensaje indicaba urgencia. Algo sobre la seguridad fronteriza, en efecto. La sonrisa de Maren nunca llegó a sus ojos. «Por favor, siéntense. Tenemos mucho que discutir». Hizo un gesto hacia 2 sillas vacías posicionadas directamente frente a ella, aisladas, expuestas,
con toda la atención del consejo enfocada en ellos como miras. Sterling no se movió hacia las sillas. Me quedaré de pie. Como desee. Algo parpadeó en la expresión de Marin. Satisfacción, tal vez. Como si Sterling acabara de hacer exactamente el movimiento que ella había anticipado. Entonces no hagamos perder el tiempo al consejo. Levantó una mano. Un sirviente apareció de las sombras llevando un portafolio de cuero. Lo dejó ante Marin con una reverencia y se retiró. Marin lo abrió con cuidado deliberado. El silencio se alargaba. Cuando finalmente habló, su voz llegó a cada rincón de la cámara. Consejeros, he convocado esta sesión de emergencia porque he descubierto evidencia de una conspiración. Una que amenaza no solo nuestras fronteras, sino la misma fundación de la estabilidad de nuestro reino. Sacó un documento, lo sostuvo para que la luz capturara los sellos oficiales. Estos son registros financieros del Tesoro Real, grandes sumas movidas a través de empresas fantasma, empresas que, al ser rastreadas, conducen directamente a fuerzas mercenarias en las marcas sombrías. Una onda recorrió el consejo. Sorpresa, confusión, el comienzo de la indignación. Los mismos mercenarios, continuó Marin, su voz endureciéndose, que han estado atacando nuestras aldeas fronterizas, quemando hogares, matando a nuestra gente, creando la misma inestabilidad que justifica un aumento del gasto militar y, convenientemente, la consolidación de poder de un joven rey. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, extendiendo anillos de implicación. ¿Me estás acusando? La voz de Sterling cortó los murmullos. ¿De financiar ataques contra mi propia gente? No, Su Majestad. La expresión de Marin cambió a algo que podría haber sido piedad si no fuera tan frío. Te estoy acusando de ser manipulado, de tener tu juicio comprometido por alguien con motivos ulteriores. Su mirada se deslizó hacia Sasha como una cuchilla encontrando su marca. Por alguien que ha estado usando tu afecto, tu lealtad equivocada, para ganar influencia, para posicionarse cerca del poder, para corromper tu toma de decisiones desde adentro. Sasha sintió que todos los ojos en la cámara se volvían hacia ella con sospecha. Levantó la barbilla y se encontró con la mirada de Marin firmemente. Esa es una teoría fascinante, Lady Marin. ¿Tiene pruebas o solo teatro político? La sonrisa de Marin se agudizó. Oh, tengo pruebas, asintió de nuevo. Otro sirviente emergió, esta vez llevando un pequeño cofre de madera. Cuando Marin lo abrió, el corazón de Sasha se detuvo. Dentro, anidado en terciopelo, había un collar de hueso pálido. Hueso de dragón, antiguo, cruel, diseñado para un solo propósito. Esta mujer, dijo Marin en voz baja, sus ojos nunca apartándose de los de Sasha. Es Sasha Brennan. Desapareció hace 6 años en circunstancias misteriosas y ha regresado a nosotros con algo mucho más peligroso que la ambición política. La mano de Marin descansaba en el borde del cofre, casi acariciándolo. Está vinculada a un dragón y ha estado usando ese vínculo ilegal para influir en nuestro rey, para comprometer su juicio, para hacerlo vulnerable. La cámara estalló. Los miembros del consejo se levantaron de sus asientos, las voces superponiéndose en sorpresa e indignación. Alguien exigió pruebas. Alguien más pidió un arresto inmediato. La sala circular se convirtió en un caos de acusación y miedo. Y a través de todo, Marin permaneció perfectamente tranquila, sus ojos fijos en Sasha con la fría certeza de alguien que sabía que estaba ganando en la corte de la opinión pública. Sterling se movió, interponiéndose firmemente entre Sasha y el consejo. Estás haciendo acusaciones serias sin pruebas. La risa de Marin fue suave, casi gentil. Su Majestad llegó a nuestras puertas a lomos de un dragón. ¿Le gustaría que llamara a los testigos? La mandíbula de Sterling se apretó, ese músculo saltando. Tengo testigos, continuó Marin. Y tengo esto. Sacó otro conjunto de documentos, cartas, correspondencia, todos con sellos y firmas. Comunicaciones discutiendo tácticas de desestabilización, planes para colocar un agente cerca del trono, referencias al uso del vínculo para asegurar la cooperación.
Los extendió sobre la mesa como un jugador de cartas, revelando una mano ganadora. Encontrados en sus posesiones antes de que huyera, antes de que desapareciera en las montañas, presumiblemente para completar su entrenamiento con los guardianes de las sombras. El estómago de Sasha se encogió. Las cartas eran falsificaciones. Tenían que serlo, pero eran buenas falsificaciones, lo suficientemente detalladas como para ser convincentes, lo suficientemente condenatorias como para sellar su destino. Esas no son mías, dijo Sasha. Por supuesto que lo negarías. La voz de Marin llevaba una falsa simpatía, pero la evidencia habla por sí misma. Se dirigió al consejo con expresión grave. Esta mujer es una amenaza, no solo para nuestro rey, sino para la estabilidad de nuestro reino. Está vinculada a un dragón, una criatura que podría arrasar esta ciudad si se la provoca, y ha estado manipulando a su majestad, usando su relación pasada para nublar su juicio. Eso no es verdad, dijo Sterling, su voz llevando el mando incluso mientras la trampa se cerraba más. Sasha me salvó la vida, me ha estado protegiendo de amenazas que probablemente ella misma ayudó a crear, interrumpió Marin suavemente. Piense, Su Majestad. Desapareció sin explicación. Regresa ahora, precisamente cuando las tensiones fronterizas están en su punto más alto. ¿Conveniente, no es así? Casi como si alguien lo hubiera planeado de esa manera. Los miembros del consejo estaban asintiendo ahora. Sasha podía verlo. La forma en que las palabras de Marin se tejían en una narrativa que tenía un sentido terrible. Una conspiración donde ella era la villana y Sterling la víctima ingenua. He oído suficiente. Uno de los consejeros mayores dijo, poniéndose de pie. Si está vinculada a un dragón, debe ser neutralizada de inmediato por la seguridad del reino. «De acuerdo», gritó otra voz, y luego otra. Marin levantó una mano y el silencio cayó como una cuchilla de guillotina. El consejo ha hablado. Guardias. Guardias entraron por las entradas laterales. Una docena, 2 docenas, más. No los guardias ceremoniales que estaban de pie durante las sesiones del consejo. Esta era la gente de Marin, moviéndose con precisión militar, con las armas desenvainadas, coordinados, planeados. Una trampa perfectamente ejecutada. La mano de Sterling encontró la de Sasha, su agarre firme. «Quédate detrás de mí». «Oh, Sterling». Pero los guardias ya se estaban moviendo, extendiéndose para rodearlos. Sterling tiró de Sasha hacia atrás, interponiéndose entre ella y la amenaza que se acercaba, su mano libre ya buscando la espada en su cadera. El primer guardia se abalanzó. La hoja de Sterling se encontró con la suya con un choque de acero que resonó en la cámara. Hizo retroceder al guardia, con sangre brotando de su hombro. «Retiraos». La voz de Sterling llevaba una autoridad absoluta. «Soy vuestro rey y os ordeno que...». 3 guardias más atacaron simultáneamente. Sterling detuvo la primera hoja con la suya, pateó al segundo en la rodilla con la fuerza suficiente para romper el hueso y le dio un cabezazo al tercero, pero eran demasiados. Y entonces Sasha lo vio, el cambio comenzando. Los ojos de Sterling brillaron de color ámbar. Sus caninos se alargaron hasta convertirse en colmillos. El aire a su alrededor brilló con calor mientras su lobo surgía, exigiendo liberación, exigiendo sangre. «El dardo de supresión, ahora». La voz de Marin cortó el caos. Un guardia levantó una ballesta, no apuntando al cuerpo de Sterling, sino a su cuello. El virote voló. Sterling se giró, intentó esquivarlo, pero estaba rodeado, defendiendo a Sasha, acorralado. El virote lo alcanzó en el hombro. Pero este no era un virote normal. Este tenía una punta que se rompía al impactar, liberando una nube de polvo plateado que Sterling inhaló por reflejo. Acónito, concentrado lo suficiente como para detener una transformación completa, para bloquear su forma de lobo justo debajo de la superficie. Sterling rugió, el sonido mitad humano, mitad bestia. Su transformación parcial todavía lo hacía más fuerte, más rápido, más peligroso que cualquier luchador normal. Desgarró a los guardias como si fueran de papel.
las garras rasgando la armadura, los colmillos encontrando gargantas expuestas, moviéndose con una gracia feral que era impresionante y aterradora. Pero el acónito estaba funcionando. Cada movimiento le costaba. Sus golpes se volvieron más salvajes, menos controlados. «¡No lo toquéis!». Sasha se abalanzó hacia el guardia más cercano, con la hoja ya en la mano. Lo alcanzó en la garganta, en un chorro de sangre caliente. Se giró hacia el siguiente, luchando por abrirse paso hacia Sterling, pero unas manos la agarraron por detrás. Rudas, brutales. Le arrebataron la hoja, le forzaron los brazos detrás de la espalda. Luchó, clavó el codo en las costillas de alguien, oyó un hueso crujir, pero eran demasiados. Sterling la vio caer, vio a los guardias pululando sobre ella, y algo en él se rompió. Rugió de nuevo, más fuerte esta vez, más lobo que hombre. El poder explotó hacia afuera en una ola que envió a los guardias por los aires. Luchó como un poseso. La sangre cubría el suelo de mármol. Los cuerpos caían. Pero Merrin también había planeado esto. Los guardias lanzaron redes con peso, del tipo que se usa para derribar a grandes depredadores, con hilos de plata, hechizadas para suprimir la magia. Atraparon a Sterling a mitad de salto, enredándose alrededor de su forma parcialmente transformada. Las rasgó, destrozó la primera capa, pero cayeron más redes. El peso lo derribó. Los guardias se amontonaron, usando la pura fuerza de los números para inmovilizarlo. Uno le golpeó la parte posterior de la rodilla con un bastón, haciendo que su pierna se doblara. Otro le dio un puñetazo en las costillas con la fuerza suficiente para romper un hueso. «¡Sterling!», gritó Sasha, todavía luchando contra las manos que la sujetaban. Lo vio luchar, lo vio negarse a quedarse en el suelo. Incluso mientras lo golpeaban, incluso mientras el acónito y las redes y los números finalmente, inevitablemente, lo abrumaban, lo forzaron a arrodillarse. Cadenas de plata se cerraron alrededor de sus muñecas, su garganta. El metal quemaba donde tocaba su piel, humeando débilmente. Los ojos de Sterling encontraron los de ella a través de la cámara, todavía ardientes, todavía desafiantes. Su respiración era entrecortada y áspera, pero no parecía derrotado. Parecía furioso. «Déjala ir», gruñó, su voz distorsionada por la transformación parcial. «Esto es entre tú y yo, Merrin. Deja ir a Sasha». «Me temo que no puedo hacer eso». Merrin se acercó, caminando con cuidado entre la sangre y los cuerpos. Su expresión permanecía compuesta, casi triste. «Ella es la razón por la que estás comprometido. La debilidad que te hace no apto para gobernar». Hizo un gesto a los guardias que sostenían a Sasha. «Traedla aquí. Arrodilladla ante el consejo». Arrastraron a Sasha hacia adelante. La forzaron a caer sobre el frío mármol. Luchó a cada paso, pero había demasiadas manos, demasiado peso. La pusieron de rodillas frente a Sterling, frente al hombre que amaba, encadenado y sangrando, y todavía tratando de alcanzarla. Merrin se acercó con el collar de hueso de dragón, el antiguo artefacto brillando pálido a la luz del mediodía. «Siento que tenga que ser así», dijo en voz baja, solo para los oídos de Sasha. «Pero te has convertido en una amenaza, y las amenazas deben ser eliminadas». El collar estaba helado contra la garganta de Sasha mientras lo forzaban alrededor de su cuello. En el momento en que el broche se cerró, la agonía la atravesó. El vínculo entre ella y Kiora no se rompió limpiamente. Se desgarró como tela atrapada en espinas, rasgándose hilo por hilo, cada uno una línea de fuego a través de su alma. Sintió la conmoción de Kiora golpear a través de lo que quedaba de la conexión. Sintió la rabia y el terror del dragón y su desesperado e inútil intento de alcanzarla. El rugido de Kiora resonó en su mente, ya haciéndose distante. Sasha no podía respirar. No podía pensar más allá del fuego en sus venas. La perversión de su magia volviéndose contra sí misma. La cicatriz plateada sobre su corazón cobró vida, visible a través de su ropa, pulsando con una luz que parecía gritar. «¡Sasha!». La voz de Sterling rasgó la cámara. Las cadenas que los sujetaban crujieron, los eslabones comenzando a deformarse.
¡Quítaselo ahora! Tiró de las ataduras con la fuerza suficiente para dislocarse su propio hombro. Los guardias que lo sujetaban luchaban por mantenerlo abajo, pero Marin ignoró el caos. Sacó una delgada hoja de su cinturón, el metal brillando con un lustre aceitoso que Sasha reconoció incluso a través de su agonía. Veneno, derivado de hueso de dragón, de acción rápida y agonizante. El vínculo morirá con ella, dijo Marin, su voz llegando a toda la cámara. Cada palabra tranquila, medida, final. El dragón se debilitará, probablemente morirá también. Es más amable que dejar que ambos sufran. Probó el filo de la hoja con su pulgar, se hizo una delgada línea de sangre, asintió satisfecha. Y una vez que ella se haya ido, su majestad volverá a ver con claridad. Entenderá que hice esto por usted, por el reino. Levantó la hoja, y Sasha supo con una claridad devastadora que estaba a punto de morir. El collar la estaba matando lentamente, pero la hoja lo terminaría rápidamente. De cualquier manera, en momentos, se habría ido. Solo quedaba una cosa por hacer. Sasha miró a Sterling por última vez. A través del vínculo de pareja, a través de la agonía del collar, tratando de cortarlo, reunió cada gramo de fuerza que le quedaba y le envió todo lo que nunca había dicho en voz alta. Te amé, nunca dejé de hacerlo. Siento no haber sido lo suficientemente valiente para creer en nosotros. Lo sintió congelarse, sintió la confesión golpearlo. Tuvimos una hija, le envió, y sintió que su dolor respondía al de ella a través del vínculo. La perdí en las montañas, de 4 meses. Siento mucho no habértelo dicho. Su nombre era Esperanza. Sterling emitió un sonido, algo entre un rugido y un sollozo. Las cadenas que lo sujetaban comenzaron a agrietarse. Su fuerza parcialmente transformada encontraba nuevas reservas en el dolor y la rabia. Pero estaba demasiado lejos, inmovilizado por demasiados guardias, debilitado por el acónito y la plata, demasiado lejos para salvarla. La hoja de Marin descendió hacia la garganta de Sasha. El veneno brillando en el filo, la muerte a un latido de distancia. Entonces, la cúpula del palacio se hizo añicos. Los escombros llovieron en una tormenta de destrucción. Los consejeros gritaron, zambulléndose bajo la mesa. Los guardias se dispersaron como hojas ante un huracán. Y a través de la herida abierta en el techo, a contraluz del sol del mediodía que convertía sus escamas en amatista fundida, Kiora se precipitó. Oh, era magnífica, aterradora. Una avalancha viviente de escamas de color púrpura crepuscular y fuego plateado, con las alas extendidas lo suficiente como para sumir toda la cámara en la sombra. Sus ojos ardían con una rabia que parecía más antigua que los reinos, más caliente que cualquier forja. Su rugido sacudió los cimientos. La pulida mesa del consejo se partió por la mitad con un sonido como un trueno. Marin se congeló a mitad de golpe, su hoja flotando a una pulgada de la garganta de Sasha. La garra de Kiora descendió, masiva, con garras, moviéndose con precisión a pesar de su tamaño. El collar de hueso de dragón se hizo añicos como el cristal, los pedazos esparciéndose por el mármol manchado de sangre. El vínculo volvió a encajar en su lugar, una marea de conexión que casi puso a Sasha de rodillas. La furia de Kiora se derramó a través del enlace, su poder inundando las venas de Sasha como fuego líquido. Sasha jadeó, tomando su primera respiración completa. ¿Alguien pidió regicidio?, retumbó la voz de Kiora. Porque tengo mucha hambre y los traidores son mi bocadillo favorito. Marin retrocedió tambaleándose, su perfecta compostura agrietándose como porcelana. «Matad al dragón, ahora». Los guardias restantes levantaron ballestas con manos temblorosas, soltaron una andanada de virotes que Kiora bañó en fuego plateado. Los virotes se desintegraron. Los guardias que los habían disparado se dispersaron, gritando, con los uniformes humeantes. Sterling estalló de sus ataduras. Las cadenas de plata, ya debilitadas por su furia anterior, se rompieron como hilos. Se levantó moviéndose, agarró una espada caída de la mano de un guardia muerto y se abrió paso entre los hombres que se interponían entre él y Sasha. La alcanzó en segundos, salpicado de sangre y magnífico,
sus ojos todavía brillando con ese ámbar eléctrico de la transformación incompleta. ¿Puedes ponerte de pie? Su mano libre encontró su brazo, estabilizándola. Puedo luchar. Sasha recogió su hoja caída. El poder de Kiora vibraba bajo su piel, exigiendo ser liberado. Es hora de terminar con esto. Se movieron como uno solo, rey y vinculada, respaldados por la ira de un dragón. Los guardias intentaron atacar, pero fueron rápidamente repelidos por la precisión salvaje de Sterling, por la velocidad de Sasha, por las ráfagas estratégicas de fuego de Kiora que mantenían a los refuerzos inmovilizados en las entradas. Los consejeros huyeron por las puertas laterales, con las túnicas ondeando. Y en el centro de todo estaba Marin. Su compostura había desaparecido, reemplazada por algo más frío, más duro. La máscara que había usado durante años se había desprendido, revelando a alguien que se había convencido de que cualquier atrocidad podía justificarse con un propósito justo. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario», dijo, su voz cortando la lucha. Estaba tratando de hacer esto limpiamente, pacíficamente, darte una opción. Y levantó una mano, una señal. Las puertas laterales se abrieron de golpe. Más guardias entraron. Pero estos no estaban atacando, estaban escoltando, empujando, forzando a la gente a entrar en la cámara a punta de espada. Miembros del consejo, familias, esposas, esposos, padres ancianos, sirvientes que habían servido al castillo durante décadas, y niños, dioses. Había niños, algunos apenas lo suficientemente mayores para caminar, llorando por padres que no podían alcanzarlos. Todos encadenados, todos a punta de espada por los leales de Marin. Eran rehenes. Kiora gruñó, un sonido como de rocas moliéndose, pero Sasha sintió que la furia del dragón chocaba con un terrible reconocimiento. Demasiada gente inocente, demasiado dispersa, demasiado cerca de sus captores. Incluso el fuego de dragón, tan preciso como Kiora podía hacerlo, no podría salvarlos a todos. Un movimiento en falso, y los niños morirían. El agarre de Sterling en su espada se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Asesinarías a niños para mantener el poder? Haría lo necesario para construir un mundo mejor, corrigió Marin, cada palabra precisa. Un mundo sin vínculos mágicos que controlen quién gobierna. Sin dragones que inclinen la balanza del gobierno humano. Sin amor que debilite a los reyes lo suficiente como para traicionar sus deberes. El amor no me debilita. La voz de Sterling se había vuelto fría. Me hace estar dispuesto a quemarlo todo por la gente que protejo. Exactamente mi punto. La sonrisa de Marin contenía una tristeza genuina, como si se compadeciera de él por no entender. Has demostrado que no eres apto para gobernar. Tu corazón gobierna donde la lógica debería. Sacrificarías la estabilidad del reino por una mujer. Eso no es fuerza, es una debilidad fatal. Hizo un gesto hacia los rehenes. Hazte a un lado, Sterling, abdica. Deja que el consejo gobierne según la razón en lugar de la emoción. Haz esto pacíficamente y todos saldrán vivos. ¿Y si me niego? Entonces te haré verlos morir. Sin vacilación, sin duda, solo la terrible certeza de alguien que había cruzado todas las líneas hace mucho tiempo y no podía encontrar el camino de regreso. Uno por uno, empezando por el más joven, hasta que entiendas que tu amor tiene consecuencias. La cámara contuvo el aliento, suspendida en el filo de una navaja entre la rendición y la masacre. Entonces Sasha hizo algo completamente temerario. Dejó caer su hoja. El ruido del acero sobre el mármol sonó como una campana. Se alejó de la postura protectora de Sterling, lejos de la forma masiva de Kiora, y caminó hacia Marin con las manos levantadas, completamente vulnerable, completamente expuesta. Sasha no. Sterling dio un paso adelante. Quédate atrás. Ella no se dio la vuelta, manteniendo sus ojos fijos en Marin. Por favor, confía en mí. Y cada instinto que Sterling tenía debió de estar gritándole que la agarrara, que la trajera de vuelta, que se interpusiera entre ella y el peligro como siempre hacía. Pero algo en su voz lo detuvo. Sasha cruzó el suelo manchado de sangre, sus pasos resonando.
Se detuvo justo fuera del alcance de Marin, lo suficientemente cerca como para ser asesinada fácilmente, lo suficientemente lejos como para demostrar que no estaba atacando. Dijiste que querías un sistema mejor, dijo Sasha, manteniendo su voz firme a pesar del terror que le subía por la columna. Pruébalo. Deja ir a los rehenes. Enfréntate a un juicio honesto. Convence a la gente de que tu camino es el correcto sin manipulación ni asesinato. Los ojos de Marin se entrecerraron, buscando el truco en el rostro de Sasha. ¿Crees que mostraré piedad ahora, después de todo? Creo que crees en lo que dices. Sasha respiró hondo, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Quizás incluso tengas razón en algunas cosas. Hizo un gesto hacia los rehenes, la destrucción, los cuerpos que cubrían el suelo. Pero esto no es construir algo mejor. Te has convertido exactamente en lo que dices odiar. Alguien que usa el miedo y la violencia para forzar a otros a cumplir. Por un momento fugaz y frágil, algo cambió en la expresión de Marin. Duda, reconocimiento, la terrible comprensión de alguien que se ve a sí mismo claramente por primera vez en años. Su mano tembló sobre la hoja envenenada. Estaba tratando de salvarlos, aclaró Marin. Salvar a todos de las cadenas de la magia y el linaje, de la tiranía de los vínculos que arrebatan la elección. Lo sé, dijo Sasha suavemente, pero no puedes salvar a la gente aterrorizándola. No puedes construir la libertad sobre una base de miedo. El momento se alargó. El agarre de Marin en la hoja se aflojó. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si un peso enorme finalmente estuviera aplastando sus defensas. Pero con la misma rapidez, el orgullo resurgió. Sus ojos se endurecieron, su mandíbula se tensó y se abalanzó. La hoja envenenada llegó rápido, apuntando directamente al corazón de Sasha. Sin advertencia, sin vacilación, solo el firme compromiso de alguien que había decidido que la piedad era debilidad. Sasha intentó esquivar, se lanzó de lado, pero estaba demasiado cerca, demasiado expuesta. La hoja iba a impactar, pero Sterling se movió más rápido que el pensamiento, más rápido de lo que debería haber sido posible. Con el acónito todavía ardiendo en su sistema, se lanzó entre Sasha y la hoja descendente, con la desesperación de alguien que actúa por puro instinto. El acero cubierto de veneno se hundió en su hombro, profundo, limpio, enterrado hasta la empuñadura. Los ojos de Sterling se abrieron de par en par por la sorpresa. La hoja habría matado a Sasha al instante, y en su hombro era sobrevivible, excepto por el veneno. Venas negras brotaron de la herida, extendiéndose como grietas en un cristal. Treparon por su cuello, bajaron por su brazo, corriendo hacia su corazón con una velocidad terrible. Su rostro perdió el color, volviéndose gris como la ceniza. No. Sasha lo atrapó mientras sus piernas cedían, mientras el veneno convertía su sangre en fuego. No, 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 no. No, Sterling, quédate conmigo. Intentó hablar, pero no salió nada más que un jadeo ahogado. El vínculo de pareja estalló en un blanco candente, no con pasión o placer, sino con una negativa desesperada y furiosa, negándose a dejarlo morir, negándose a romperse. Y la cicatriz plateada sobre el corazón de Sasha respondió. Explotó con luz brillante y abrasadora. No el pulso doloroso de antes, sino un resplandor total que convirtió la cicatriz en un faro. El calor se derramó a través de Sasha. No su magia, no la de Kiora, sino algo más, algo que había estado durmiendo en esa cicatriz durante 6 años, esperando este momento exacto. Era el último regalo de su hija, Esperanza. Sasha presionó sus manos sobre la herida de Sterling sin dudar. La luz de la cicatriz se canalizó a través de sus palmas en corrientes de un brillo blanco plateado. Fuego de dragón, pero no del tipo que destruía. Este quemaba limpio, puro, filtrado a través del amor y la pérdida y la desesperada esperanza de una madre. Se vertió en la herida de Sterling, cazando el veneno, devorándolo como el fuego come la sombra. Las venas negras se disolvieron, luego retrocedieron. La herida misma comenzó a cerrarse, la carne tejiéndose, la piel sellándose, hasta que solo quedó una delgada cicatriz plateada.
del mismo color que la marca sobre el corazón de Sasha. No debería haber sido posible. El fuego consumía, no restauraba, pero su vínculo se había convertido en algo más que la suma de sus partes. Un vínculo de pareja, un vínculo de dragón, y el eco de la hija que habían perdido. Todo tejido en algo nuevo, algo que se negaba a seguir las viejas reglas. Los ojos de Sterling se abrieron, azul eléctrico, claros, ardiendo con vida y furia y una determinación absoluta e inquebrantable. Se sentó, una mano encontrando la de ella, la otra yendo instintivamente a su hombro donde había estado la herida. Juntos se levantaron y se giraron para enfrentar a Maren. Ella estaba congelada, mirándolos con una expresión que había pasado de la conmoción a algo cercano al horror. Eso es imposible, respiró. El fuego de dragón no cura, destruye. Esa es la naturaleza fundamental de... Estás equivocada, dijo Sasha, su voz llegando a cada rincón de la cámara en ruinas. A los guardias que aún estaban de pie, a los consejeros que habían salido de sus escondites, a los rehenes que observaban con desesperada esperanza. Dio un paso adelante, la mano de Sterling en la suya, la masiva presencia de Kiora a sus espaldas. Los vínculos no esclavizan, continuó Sasha. Empoderan, no nos hacen débiles, nos hacen más fuertes juntos de lo que podríamos ser por separado. Ves cadenas donde en realidad hay elección, prisión donde hay compañerismo. Esta mujer, añadió Sterling, su voz áspera pero poderosa, orquestó ataques contra su propia gente, asesinó a inocentes, mantuvo a niños como rehenes, todo para demostrar que el poder sin amor es de alguna manera superior. Hizo un gesto a la destrucción a su alrededor, los cuerpos, la sangre, los aterrorizados rehenes. Pero mira lo que construyó: miedo, manipulación, violencia en nombre de la paz, la misma tiranía que decía combatir, solo que con un nombre diferente, palabras más bonitas para la misma fea verdad. Quería poder, sí, y se convenció de que era justicia. Los guardias estaban bajando sus armas ahora. Sasha lo vio suceder en tiempo real. El cambio de la obediencia a la duda, de la certeza al cuestionamiento. Miraron a Maren con nuevos ojos, viendo más allá de la ideología a la mujer debajo. Alguien que se había convertido en el mismo monstruo que decía oponerse. Uno de los guardias veteranos, un hombre con canas en la barba y cicatrices que hablaban de décadas de servicio, dio un paso adelante, su espada bajada, ya no amenazante. «Ríndase», dijo en voz baja. «Esto se acabó, mi señora». «No». La voz de Maren se quebró. «No lo entendéis. Estaba tratando de salvaros, a todos vosotros, de las cadenas de la magia, de la tiranía del linaje, de...» «No necesitamos que nos salven del amor», dijo Sterling, y a pesar de todo su voz contenía compasión. «Necesitamos que nos salven de la gente que cree saber más que todos los demás, que piensa que su visión del mundo justifica cualquier atrocidad». La compostura de Maren finalmente se hizo añicos por completo. El fuego se apagó en sus ojos. El acero abandonó su columna, y lo que quedó fue solo una mujer mirando la ruina de todo lo que había construido. Pensé, su voz salió pequeña, rota. Pensé que estaba construyendo algo mejor. Un mundo libre de los vínculos que atraparon a mi hermana, que la mataron cuando su pareja murió, y el vínculo la impulsó a seguirlo a la muerte. A Sasha se le cortó la respiración. Ahí estaba, la herida debajo de la ideología, el dolor personal que se había torcido en una cruzada. «Lo siento», dijo Sasha suavemente, «por tu hermana, por tu pérdida, pero construir una jaula y llamarla libertad no honra su memoria. Solo esparce el dolor». Maren levantó la vista y por primera vez sus ojos solo contenían agotamiento. «Entonces, ¿qué hago ahora?» «Enfréntate a un juicio», dijo Sterling. «Honestamente, deja que el reino decida tu destino. Y si realmente crees en tus reformas, en el gobierno del Consejo, en limitar el poder mágico, entonces defiéndelas a través de los canales adecuados. Convence a la gente con la verdad en lugar del terror». Por un largo momento, Maren no respondió. Luego, lentamente,
Asintió, dejó caer la hoja envenenada de sus dedos y se rindió. Los guardias se acercaron. Las cadenas tintinearon mientras aseguraban sus muñecas, mientras la conducían hacia las puertas destrozadas. Marin miró hacia atrás por última vez. Espero que tengas razón, le dijo a Sterling, sobre que el amor es fuerza, porque si te equivocas, el reino arderá por ello. No lo hará, dijo Sterling con absoluta certeza. Nos aseguraremos de ello. Luego Marin se fue, escoltada para esperar su juicio. Los rehenes fueron liberados, corriendo para reunirse con sus familias. Niños llorando, padres sollozando de alivio, sirvientes abrazándose. Y en los bordes de la cámara del consejo en ruinas, rodeada de destrucción y muerte, y los escombros de un golpe de estado fallido, Sasha finalmente se dejó colapsar. Sterling la atrapó. Se hundieron en el suelo juntos, con los brazos envueltos el uno en el otro, respirando con dificultad, vivos contra todo pronóstico. «Me salvaste», murmuró él en su cabello. «¿Otra vez?» «Nos salvamos mutuamente», respondió ella suavemente. Sobre ellos, Kiora se posó en el borde de la cúpula rota, su forma masiva bloqueando el sol. «Bueno, eso fue entretenido, aunque estoy decepcionada de no haber podido comerme a nadie». Sasha no pudo evitar reír, y por primera vez en 6 años, el sonido no tenía sombras, solo alegría, alivio y el comienzo de algo que podría, contra todo pronóstico, ser esperanza. Más tarde esa noche, las manos de Sasha temblaban mientras intentaba encontrar palabras que no existían. La habitación era cálida, un fuego crepitaba en el hogar, las velas arrojaban una luz suave sobre muebles que hablaban de comodidad. Los aposentos privados de Sterling. Nunca había estado aquí antes, lo había imaginado innumerables veces, pero nunca pensó que realmente estaría en este espacio. Sasha. La voz de Sterling era suave, paciente. Se sentó en el borde de su cama, todavía con la ropa manchada de sangre de la Cámara del Consejo. No habían tenido tiempo de limpiarse, de procesar, de hacer nada más que despedir a los guardias y cerrar la puerta tras ellos. «Lo que sea que necesites decirme, estoy aquí. Te escucho». Estudió al hombre en que se había convertido en su ausencia. Las cicatrices que se había ganado protegiendo un reino. Las líneas de agotamiento alrededor de sus ojos. Pero sus ojos, dioses. Sus ojos todavía tenían esa misma feroz protección que recordaba. El mismo enfoque inquebrantable que la hacía sentir como la única persona en el mundo que importaba. «Dime», dijo de nuevo. «Todo. No más secretos entre nosotros». Así que lo hizo. Me di cuenta de que estaba embarazada 2 semanas después de irme. Las palabras salieron firmes a pesar del temblor en sus manos. Había estado enferma todas las mañanas. Pensé que era solo dolor, estrés. Luego me faltó el periodo y lo supe. Sterling se quedó muy quieto, todo su cuerpo tenso, pero no interrumpió, solo escuchó con esa completa atención que siempre le había dado. Estaba sola en las montañas. Continuó Sasha, caminando porque quedarse quieta se sentía imposible. Aterrada, pero también esperanzada porque todavía tenía un pedazo de ti, un pedazo de nosotros. Su voz se quebró. Decidí tenerla, darle a nuestra hija la vida que soñábamos, incluso si significaba criarla sola. Ella, repitió Sterling, la palabra apenas un susurro. La llamé Esperanza. Sasha se presionó la mano contra el pecho, sobre la cicatriz oculta bajo su camisa. En mi mente, la llamé Esperanza porque eso es lo que era. Esperanza de que algo bueno pudiera salir de todo el dolor. Que nuestro amor pudiera crear algo hermoso incluso en circunstancias imposibles. Dejó de caminar y se obligó a enfrentarlo. ¿Qué pasó? Su voz se había vuelto áspera, como si hablara entre cristales rotos. La perdí. La confesión salió de Sasha, el dolor enterrado subiendo como una inundación. De 4 meses, estaba cruzando el paso de la viuda durante una tormenta. Me estaba quedando sin provisiones y el invierno llegaba temprano. El dolor comenzó de repente, tan agudo que no podía respirar. Y luego, se abrazó a sí misma, el recuerdo todavía visceral después de todo este tiempo. No había nada que pudiera hacer.
Ningún sanador, ninguna ayuda, solo yo y Kiora en un paso de montaña helado. ¿Por qué no volviste? La voz de Sterling se rompió en la pregunta. ¿Por qué no me lo dijiste? Te habría... Dioses, Sasha, habría movido cielo y tierra para ayudarte. Lo sé. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, calientes e imparables. Pero pensé que era un castigo por dejarte. Y la culpa. Se levantó la camisa, revelando la cicatriz plateada sobre su corazón. Esto apareció después del aborto. Creo que es ella, Sterling. Un pedazo de esperanza tejido en mi alma. La mano de Sterling se levantó, flotando sobre la cicatriz. ¿Puedo? Ella asintió, incapaz de hablar. Sus dedos rozaron la marca, trazando los bordes, sintiendo el débil calor que siempre pulsaba allí. Y su otra mano se levantó para acunar su rostro, el pulgar secando las lágrimas. «Has estado llevando esto sola», dijo, su voz espesa de dolor y una ternura doliente. «Sufriendo sola, pensando que era tu culpa cuando fue». Se detuvo, apretando la mandíbula. «Nunca fue tu culpa, Sasha. Lo que le pasó a Esperanza no fue un castigo, fue una tragedia. Cruel e injusta y no fue tu culpa». «Debería habértelo dicho», susurró ella. «Sí, deberías haberlo hecho, pero entiendo por qué no lo hiciste. Te fallé. Dejé que pensaras que tenías que enfrentarlo todo sola». La atrajo a sus brazos. Entonces Sasha se derrumbó contra su pecho, finalmente dejándose romper. El dolor se derramó en sollozos desgarradores que sacudieron todo su cuerpo. Sterling la sostuvo a través de todo, una mano acunando su cabeza, la otra aferrada a su cintura, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente en su cabello. «Te busqué», murmuró cuando sus sollozos finalmente se calmaron en hipidos. «¿Cómo es que nunca te encontré?» Sasha se apartó lo suficiente para encontrarse con sus ojos. «Los guardianes de las sombras me enseñaron a desaparecer. Nueva identidad cada pocos meses, nunca quedándome en un lugar por mucho tiempo. Hechizos para ocultar mi olor». Logró una débil sonrisa. «Supongo que se puede decir que me volví muy buena. Demasiado buena». Su pulgar rozó su pómulo. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo, cada palabra deliberada. «Vamos a honrar a Esperanza siendo lo suficientemente valientes como para elegirnos el uno al otro. Ahora, tengo miedo», admitió Sasha, «de perderte de nuevo, de perder a cualquier otra persona que amo». «Yo también», dijo Sterling, «pero tengo más miedo de desperdiciar la segunda oportunidad que se nos ha dado». Presionó su frente contra la de ella, respirándola. «Así que vamos a reformar el reino, legalizar el vínculo con dragones, construir un consejo que realmente represente a la gente». Su voz se endureció. «Y lo vamos a hacer juntos, como compañeros, como rey y reina». A Sasha se le cortó la respiración. «¿Quieres casarte conmigo? He querido casarme contigo desde que tenía 15 años». Su sonrisa era torcida, dolorosamente familiar. Y esta vez, su expresión se volvió feroz. «Esta vez, no voy a dejar que nada se interponga en nuestro camino. Ni la política, ni la tradición, ni siquiera el miedo. Eres mía, Sasha, y yo soy tuyo. Eso es todo lo que importa». La certeza en su voz, la convicción absoluta, deshizo algo en su pecho. El último muro que había estado sosteniendo se derrumbó. Lo besó, vertiendo 6 años de anhelo en ello. Sterling le devolvió el beso con la misma intensidad, sus manos deslizándose en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el beso. Su lengua rozó la de ella y ella emitió un pequeño sonido, presionándose más cerca, necesitando más. Cuando finalmente se separaron, sus ojos se habían oscurecido a ese azul eléctrico que significaba que su lobo estaba cerca de la superficie. «He soñado con esto», dijo con voz ronca, sus manos ya trabajando en los cordones de su camisa. «Con tenerte en mi cama, en mi vida, poder tocarte sin contenerme». «Entonces no te contengas», susurró Sasha, sus propias manos encontrando los cierres de su ropa. «No quiero cuidado, Sterling. Te quiero a ti. Todo de ti. Me tienes». La levantó sin esfuerzo, llevándola a la cama.
Siempre me has tenido. Desde el momento en que me miraste en ese establo cuando éramos niños y me dijiste que había atado mal mi caballo. Sasha se rió, con una risa entrecortada y un poco rota. Lo ataste mal. Lo sé. Se acomodó sobre ella y la besó de nuevo, más lento esta vez, saboreando. Y me has estado corrigiendo desde entonces, haciéndome mejor. Sus manos recorrieron su cuerpo con la familiaridad de la memoria y la maravilla del reencuentro, reaprendiendo curvas, encontrando nuevas cicatrices, catalogando cada cambio que 6 años habían forjado. «Eres tan hermosa», murmuró contra su garganta, incluso más de lo que recordaba. «Toda tuya», te dijo ella, arqueándose ante su toque. Se unieron con una urgencia desesperada, la ropa cayendo mientras el calor se encendía entre ellos como un incendio forestal finalmente permitido arder. Sterling la miró con amor y hambre y una devoción absoluta en sus ojos. La besó profundamente y todo se disolvió en sensación y necesidad. El vínculo de pareja surgió brillante y caliente entre ellos mientras se perdían el uno en el otro. Anhelo, dolor y un hambre dolorosa se derramaron en cada toque, cada jadeo, cada nombre susurrado. El vínculo estalló con la consumación, envolviéndolos a ambos hasta que se sintió como volver a casa. Y debajo de todo, más silenciosa, pero no menos poderosa, la cicatriz plateada sobre su corazón latió una vez. 6 meses después, el lago se veía exactamente como Sasha lo recordaba. Agua cristalina reflejando el cielo del atardecer. El suave susurro del viento entre las hojas, creando una música que pensó que nunca volvería a escuchar. «¿Estás segura de esto?», preguntó Sterling, su mano cálida en la de ella mientras estaban de pie en la orilla. Sasha sonrió, ya desatándose las botas. «Después de todo lo que hemos sobrevivido, un poco de agua fría ya no me asusta». No me refería a eso. Pero él también sonreía, quitándose la camisa. «La última vez que estuvimos aquí, las cosas se complicaron. La última vez que estuvimos aquí, teníamos 18 años y éramos ingenuos. Se quitó el vestido por la cabeza, lo dejó en la orilla. Y ahora tenemos 24 y solo somos un poco menos ingenuos». Sterling se rió, ese sonido completo y sin reservas que todavía hacía que su corazón diera un vuelco. La rodeó con la cintura, la atrajo hacia él. «Habla por ti misma. Ahora soy muy sabio. Viene con la corona». Se metieron juntos, el agua lo suficientemente fría como para robar el aliento, pero no desagradable. Cuando le llegó a la cintura, Sasha se giró, dejó que los brazos de Sterling la rodearan por detrás. «Inclínate hacia atrás», murmuró. «Te tengo». Lo hizo. Se dejó flotar como la primera vez, sus manos firmes en su espalda, su cuerpo anclándola. Arriba, las estrellas comenzaban a aparecer contra el azul cada vez más profundo. «El reino se está curando», dijo Sterling en voz baja. «La nueva estructura del consejo está funcionando. Los plebeyos tienen una representación real ahora y la legalización del vínculo con dragones se aprobó con solo protestas menores». «Y Marin lo odiaría», dijo Sasha. «Todo este cambio ocurriendo a través de los canales adecuados en lugar de un derramamiento de sangre revolucionario. Marin está en el exilio en la frontera sur, dirigiendo una escuela para huérfanos». El pulgar de Sterling trazó círculos en su omóplato. «Aparentemente, la redención se parece a enseñar a los niños a leer». Flotaron en un cómodo silencio por un rato, el vínculo entre ellos zumbando contentamente. Entonces la voz de Kiora llenó ambas mentes, ya no solo la de Sasha, sino también la de Sterling. El vínculo de pareja completado había abierto ese canal para gran deleite del dragón. «Sabéis, para ser humanos, vosotros dos sois casi tolerables». La risa de Sterling retumbó a través de su pecho hasta la espalda de Sasha. «Nosotros también te queremos, Kiora». «Obviamente, soy magnífica». Una pausa. Luego su tono cambió a algo astuto. «Además, conocí a otro dragón». Sasha casi se hunde por la sorpresa, pero las manos de Sterling se tensaron, manteniéndola a flote. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?» «La semana pasada, en las montañas del norte. Aparentemente, no soy tan la última de mi especie como pensaba».
Kiora sonaba demasiado complacida consigo misma. Se llama Ash. Es muy grande, muy guapo. Excelente envergadura. Kiora, dijo Sasha, sonriendo a pesar de sí misma. ¿Estás cortejando a un dragón macho? Estoy permitiendo que me corteje. Me trae ovejas ya asadas. Sterling temblaba de risa ahora. Me alegro por ti, de verdad. No seas condescendiente, rey bonito. Todavía estoy decidiendo si es digno. Pero había calidez en la voz de Kiora. Algo casi vertiginoso debajo de su habitual descaro. Pero basta de mis perspectivas románticas. Vosotros dos deberíais saber que las nuevas reformas están funcionando. Volé sobre 3 aldeas ayer donde los vinculados a dragones están entrenando abiertamente, sin esconderse, sin miedo. Eso es gracias a ti, dijo Sterling. Salvaste el reino. Te salvé a ti específicamente. El reino fue un feliz efecto secundario, pero el orgullo se enhebraba en sus palabras. Aunque admito que ver a los jóvenes vinculados practicar sin terror es satisfactorio, al igual que la nueva ley que exige que todas las reuniones del Consejo tengan acceso al cielo. Muy progresista. Esa fue tu idea, señaló Sasha. Obviamente, todas las buenas ideas son mías. Sasha sintió el pecho de Sterling temblar con otra risa. Quédate cerca esta noche, por si acaso. Siempre. Aunque si vosotros dos empezáis a hacer lo que hicisteis la última vez que estuvisteis en este lago, me voy. Tengo estándares. Además, Ash me espera en la cresta norte más tarde. Vamos a discutir los límites territoriales. ¿Así es como lo llaman los dragones? Preguntó Sterling inocentemente. Búrlate todo lo que quieras, Rey. Al menos yo no hago declaraciones de amor vergonzosas cada 5 minutos. Yo no... Sí que lo haces, interrumpió Sasha. Me dijiste que me amabas durante una reunión de presupuesto ayer. El informe del tesoro era muy romántico. Sois ambos unos casos perdidos, dijo Kiora. Pero sois mis humanos casos perdidos, y supongo que me he encariñado con vosotros. Nosotros también nos hemos encariñado contigo, dijo Sasha suavemente. Bien, ahora disfrutad de vuestro tiempo en el lago. La presencia del dragón se desvaneció de sus mentes, dejando solo el eco de su diversión. En el repentino silencio, Sterling atrajo a Sasha más cerca, sus brazos rodeando su cintura. ¿Recuerdas lo que dije?, preguntó Sasha. ¿Sobre mantenerte a salvo? Estaba equivocado, murmuró Sterling contra su oído. Nos mantenemos a salvo mutuamente. De eso se trata esto. Su mano encontró la de ella bajo el agua, los dedos entrelazándose. Sasha se giró en sus brazos. Dejó que sus pies encontraran el fondo del lago para poder enfrentarlo adecuadamente. Me alegro de haber vuelto, dijo. La sonrisa de Sterling se torció. Me alegro de que el intento de asesinato de Maren nos haya vuelto a unir. ¿Es eso terrible? Absolutamente terrible. Sasha lo besó. Pero también es verdad. Se quedaron así, hasta la cintura en el lago donde todo había comenzado. Abrazándose mientras las estrellas brillaban sobre sus cabezas y el reino por el que habían luchado se asentaba en una paz duramente ganada. ¿Lista para volver?, preguntó Sterling finalmente. Todavía no. Sasha rodeó su cuello con los brazos. Quedémonos un poco más. Quiero recordar esto. Sobre ellos, Kiora se elevaba hacia la cresta norte, donde un dragón llamado Ash esperaba con ovejas preasadas y una poesía terrible. Y por delante de ellos se extendía el mañana. Imperfecto, desafiante, pero por el que valía la pena luchar. ¿Qué te pareció? Del 1 al 10.